Estamos de regreso en Telediario al Amanecer, en este su espacio Fe y Devoción. Estamos en la antesala de la Semana Mayor, en la Semana Santa, donde por supuesto estamos conociendo más detalles de toda la formación, de la manera en la cual pues se celebra a nivel nacional y todo esto que nos hace únicos y diferentes a nivel mundial. Este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y precisamente para poder conversar de todo este contexto, para tener más información y para que aprendamos más detalles históricos, se encuentra con nosotros el licenciado Walter Enrique Gutiérrez. Él es catedrático de la Escuela de Historia, quien una vez más le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Antes de hacer la pausa en esta entrevista, hablábamos acerca de las hermandades, de las cofradías, pero hay un elemento muy importante que le da la vida a todo este concepto de la Semana Santa, y son los cucuruchos. ¿Cómo definiría quién es un cucurucho, qué es un cucurucho y qué significa? Efectivamente es la base, ¿verdad? Es el sustento, en realidad el cucurucho, y vamos a agregar aquí a la devota cargadora, porque en Guatemala a partir del siglo XX, 1908, la mujer participa activamente como el hombro, como el cargador, la cargadora, es el sustento de esta tradición. Sin cucuruchos, pues evidentemente no hay procesión, ¿verdad? Y entonces entender que es un personaje, fíjense ustedes, sumamente interesante, que hunde sus raíces otra vez en la época medieval, llega a Guatemala con la conquista española y va nutriéndose durante toda la colonia de su espíritu cofrade, es decir, de su relación con las cofradías. Llega al siglo XX, al siglo XIX, pasa la independencia, pasa las dos reformas, ¿verdad? Los dos periodos liberales, y entra al siglo XX con una impresionante fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza que tiene este personaje? Es esa incondicionalidad para poder seguir tras los pasos de Jesús Nazareno, de la Virgen de Dolores o del Santo Entierro. Y eso creo que lo hace único y lo convierte en un personaje, volvemos a decirlo, ricamente guatemalteco, ¿verdad? Netamente guatemalteco. Hay cucuruchos en España, hay cucuruchos en Ecuador, en Bolivia, pero los de Guatemala tienen características muy especiales. ¿Cuál es la diferencia entre un cucurucho chapín y un cucurucho en otras partes del mundo? Bueno, el cucurucho chapín va a una procesión prácticamente empujado por su misma sociedad, por su familia, por sus amigos, por su comunidad, y participa hoy en esta, mañana en la otra, pasado mañana en la otra, llega 10 minutos, llega media hora, llega todo el día, participa espontáneamente y normalmente está condicionado solamente por su inscripción en una procesión, ya sea aquí en la ciudad, en la Antigua o en Quetzaltenango, que es un poquito más fuerte, pero no tiene esa vinculación organizacional que sí tiene en otros lugares. Alguien podría pensar que esto es una debilidad, pero esto también es una riqueza porque le permite estar presente en muchísimas partes. Llama bastante la atención porque diríamos que el cucurucho viene siendo o tipifica como un discípulo que está siguiendo pues cada una de las procesiones. Así es, y de hecho la forma en que se viste nos habla justamente de un sentido penitencial de seguimiento, caminar con... ¿verdad? Precisamente a eso quería referirme, porque los cucuruchos tienen un vestuario, una indumentaria pues bastante peculiar. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde viene? Y si todos los cucuruchos a nivel mundial, donde se puedan existir, pues se visten igual y tienen el mismo significado. Bueno, hay que reconocer que el traje de cucurucho es prácticamente mundial donde haya procesiones, y consiste en una túnica que evoca justamente el periodo de vida de Jesucristo. Hay unos aditamentos interesantes que para la ciudad de Guatemala son fundamentales, y es especialmente importante la esclavina, es decir, esta pequeña capita que llevan los cucuruchos que no se usa en la antigua Guatemala, pero sí en la ciudad. ¿Por qué la esclavina es tan importante? Porque la esclavina es el símbolo del caminar, es el símbolo del peregrinaje, y una procesión es caminar con Jesús hacia la redención. Por lo tanto, la esclavina en el traje de cucurucho de la ciudad de Guatemala es sumamente importante. Luego está el cinturón, que es el símbolo de la autoridad a la cual están ceñidos los cucuruchos, y por último está el capirote, que es quien en realidad le da nombre al traje y al personaje debido a la transformación que sufre a principios del siglo XX. El capirote deriva del antiguo
cucurucho, del antiguo capirote penitencial. Cucurucho le decimos en muchas partes del mundo de una manera, diríamos, coloquial, pero antiguamente todos los penitentes se cubrían la cabeza, la cara, con un sombrero cónico, muy alto. Eso después se llamó cucurucho y cuando desaparece por razones políticas, se transforma en el capirote, que es lo que hasta la fecha utilizamos en las procesiones. Entonces, todo el traje representa un sentido de penitencia y de caminar. Y una cosa importante, no es un disfraz, es un traje ritual, es un traje ceremonial que se debe utilizar con mucho respeto porque está justamente enmarcado en ese sentido de penitencia y oración que las cofradías y después las hermandades conservaron en Guatemala. Estamos viendo en pantalla pues algunas de las procesiones de nuestra Guatemala y podemos observar pues todo este contexto que usted está mencionando, este vestuario, vestuario ceremonial que representa pues el andar, el caminar de los cucuruchos. Estamos viendo pues en algunas ocasiones son distinta la parte de arriba, dependerá también de la hermandad, dependerá del contexto cultural. Sí, por supuesto, hay variedades en los uniformes, por ejemplo estos que vemos en la pantalla que no usan paletina, ¿verdad? Este sentido de peregrinaje que acabo de mencionar, pero utilizan, por ejemplo, estos tapazoles, aquí hemos visto algunos, que recuerdan justamente los trajes del Medio Oriente, que esa es una incorporación posterior. También existen, por ejemplo, los trajes de romanos, que son muy utilizados y muy gustados en Guatemala a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es una influencia directa del cine. Pero tenemos casos interesantísimos, como por ejemplo el uniforme de los Cruzados del Santo Sepulcro de la Recolección, donde vemos la utilización de un traje que evoca a los custodios de la Tierra Santa. Entonces, sí, aquí hay una gran variedad, un poquito podríamos decir que es al criterio, al gusto, a los conceptos y a las concepciones que cada lugar y que cada persona tiene para instituir un uniforme. Recordemos que hay más de 300 municipios y cada uno con un contexto cultural totalmente diferente. A pesar que somos un solo país, cada una de nuestras poblaciones tiene pues algunos ingredientes que nos hacen totalmente diferentes. Licenciado Walter Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo todo este conocimiento, toda pues esta investigación, todo este proceso de lo que somos como chapines, de lo que somos como guatemaltecos, este patrón cultural, religioso que nos hace únicos en Guatemala. Aquí en Telediario, por supuesto, siempre llevándole a usted todo lo que va de la mano con nuestra Guatemala.